¿Cómo puede un motor diésel mover un camión de 40 toneladas utilizando aire? La pregunta parece absurda al principio. Sin embargo, la respuesta explica por qué los camiones modernos pueden subir puertos, mantener velocidad en autopista y arrastrar cargas gigantescas sin aparente esfuerzo. Esa respuesta empieza dentro del turbo. Cada vez que el conductor acelera y el motor exige más potencia, los gases de escape dejan de ser un residuo y se transforman en una fuerza capaz de multiplicar el rendimiento del motor. Por eso, el turbo se convierte en una de las piezas más decisivas de un camión pesado. Sin él, incluso un motor de gran cilindrada sería lento y estaría limitado por la cantidad de aire que puede aspirar por sí mismo. Y todo se reduce a una idea fundamental: un motor diésel genera potencia según el aire que entra en la cámara de combustión. Cuanto más aire recibe, más combustible puede quemar y más energía puede entregar. Pero existe un límite físico para lo que un motor atmosférico puede aspirar. Ahí aparece el turbo, una solución que vuelve a aprovechar la energía de los gases de escape y la transforma en aire comprimido, listo para el siguiente ciclo de combustión. En un camión pesado, esta pieza trabaja en condiciones extremas. Cada aceleración, cada subida prolongada y cada tramo de autopista somete al turbo a temperaturas altísimas, presiones controladas al milímetro y velocidades de giro que exceden las capacidades de cualquier componente mecánico convencional. El turbo transforma la fuerza del escape en potencia real y lo hace de manera continua, estable y eficiente. Por eso surge la pregunta clave: ¿qué es exactamente esta pieza y cómo logra aprovechar los gases de escape para multiplicar la potencia? Dentro del turbo, todo ocurre alrededor de un eje común que une dos elementos clave. Por un lado, una turbina impulsada por los gases de escape. Por el otro, un compresor encargado de enviar aire comprimido hacia el motor. Esa conexión directa permite transformar energía que normalmente se perdería en una fuente constante de sobrealimentación. A partir de ese eje comienza el verdadero movimiento. La turbina se encuentra en el lado del escape y recibe el impacto de los gases calientes expulsados a gran velocidad luego de la combustión, haciéndola girar. Ese movimiento se transmite inmediatamente al eje, que a su vez impulsa el compresor situado en el lado de admisión. El compresor succiona aire ambiente, lo comprime y lo envía al colector de admisión del motor. Gracias a esa sobrealimentación entra más aire por ciclo, lo que permite inyectar más combustible y generar más potencia sin aumentar la cilindrada. ¿Pero por qué un camión pesado necesita un turbo con tanta urgencia? El motivo es sencillo. Un motor diésel grande mueve un volumen enorme, pero aún así necesita más aire del que podría aspirar de forma natural. Sin turbo, el tiempo que tarda un motor atmosférico en llenar sus cilindros con aire fresco sería incompatible con la demanda de potencia necesaria para mover un vehículo de 40 toneladas. La aceleración sería pobre, el consumo disparado y la capacidad de mantener velocidad en pendientes extremadamente limitada. Por eso la sobrealimentación no es un lujo, sino el punto de partida para que un camión moderno tenga el rendimiento que exige su trabajo diario. Además, un turbo para camión es muy diferente al utilizado en un coche convencional. Los turbos de motores ligeros están diseñados para ofrecer respuesta rápida, favorecer la conducción dinámica y entregar potencia en intervalos de carga variables. Un camión pesado, en cambio, requiere estabilidad, resistencia térmica y durabilidad. Su turbo debe soportar temperaturas más altas, presiones sostenidas durante largos periodos y un régimen de trabajo casi continuo. El tamaño de la turbina es mayor, los materiales son más robustos y la gestión térmica se vuelve mucho más crítica. La prioridad no está en una respuesta instantánea, sino en mantener un funcionamiento constante a plena carga durante kilómetros sin fallar. Para lograr esa estabilidad constante, todo el funcionamiento del turbo gira alrededor del equilibrio entre flujo y eficiencia. Cuanto más aire entra en el motor, más combustible se puede quemar y más energía se libera. Por eso el turbo aumenta la densidad del aire y mejora la combustión mientras reduce las emisiones. A partir de ese principio, la evolución hacia turbos más avanzados ha permitido que los motores diésel cumplan normativas cada vez más exigentes sin sacrificar potencia, convirtiendo a un motor aparentemente limitado por su tamaño en una máquina capaz de generar enormes niveles de rendimiento.
Sin embargo, trabajar con presiones altas y temperaturas extremas tiene un precio. La turbina puede enfrentarse a más de 800 grados mientras el compresor gira a velocidades que superan fácilmente las 100.000 revoluciones por minuto, y en medio de ese esfuerzo constante, el eje interno solo puede mantenerse estable gracias a un sistema de lubricación milimétrico. Cada pieza está diseñada para soportar un estrés continuo, límites extremos que hacen aún más fascinante comprender el funcionamiento del turbo en profundidad. Suena simple, una turbina que mueve un compresor, pero ¿cómo se generan realmente esas presiones enormes y qué ocurre con los gases de escape dentro del turbo? Dentro del sistema, todo comienza con la energía que arrastran los gases al salir del motor. Calor intenso, velocidad y expansión se combinan en un mismo flujo que golpea la turbina con fuerza constante. Lo que en un motor atmosférico se perdería por el escape aquí, se transforma en movimiento capaz de comprimir aire fresco hacia el interior del motor. Esa energía no llega de una sola forma. Los gases de escape combinan calor extremo y velocidad en un mismo flujo. En un camión pesado, las temperaturas en la zona de la turbina pueden oscilar entre 500 grados y más de 800 grados durante una subida prolongada o un tramo de carga constante, mientras la velocidad del gas aumenta a medida que el motor trabaja con mayor exigencia. Cuanto mayor es la carga del motor, más rápido circulan esos gases y mayor es la energía disponible para mover la turbina. Cuando ese flujo entra en la turbina, comienza un proceso físico muy preciso. Los gases pasan por la voluta, una cavidad en forma de caracol diseñada para acelerar su recorrido hacia los álabes. A medida que avanzan, la geometría interna los guía y dirige hasta impactar con fuerza controlada, y en ese punto se produce la transferencia de energía, la presión y la velocidad del gas se convierten en movimiento rotatorio del eje del turbo. Tras entregar su energía, el gas se expande y sale hacia el escape, ahora más frío y con menor presión. Ese giro no se detiene en la turbina, continúa a través del eje que conecta ambos extremos del sistema. En el lado de admisión, el compresor succiona aire fresco del exterior y lo comprime mediante la rotación de sus álabes. La compresión aumenta la densidad del aire, lo que permite que entre una mayor masa de oxígeno en cada ciclo del motor y convierte ese aumento de densidad en la base del rendimiento del turbo, ya que más oxígeno implica una combustión más completa, más energía liberada y por tanto más potencia disponible para mover el camión. Sin embargo, este proceso no es perfecto y existen pérdidas por fricción en los rodamientos del eje, turbulencias dentro de la voluta y limitaciones debidas a la temperatura extrema del escape. Además, el turbo debe estar fabricado con materiales capaces de soportar dilataciones térmicas, cambios bruscos de temperatura y esfuerzos continuos durante cientos de miles de kilómetros. La eficiencia del sistema depende de cada detalle, desde la forma de los álabes hasta la calidad del lubricante y la precisión del montaje. Y esa misma búsqueda constante de eficiencia también explica por qué el turbo no siempre opera en su punto óptimo. No todo régimen del motor genera la misma velocidad de escape, ni todo compresor responde igual en distintos niveles de presión. Por eso existen mapas de compresor que muestran las zonas de eficiencia del sistema. Operar fuera de esos rangos puede generar calor excesivo, pérdidas de rendimiento o incluso riesgo de sobrecarga mecánica. Aquí surge un problema evidente. Si los gases de escape impulsan la turbina con tanta fuerza y esa energía puede variar constantemente, ¿qué impide que el turbo genere más presión de la que el motor puede soportar? El turbo no trabaja siempre al límite y necesita mantener un equilibrio constante entre potencia y control. Aunque la energía del escape es enorme, el motor solo puede admitir cierta presión antes de que aparezcan temperaturas peligrosas, esfuerzos mecánicos excesivos o fallos graves. Por eso los sistemas de regulación se vuelven imprescindibles para mantener el funcionamiento dentro de un margen seguro. Un movimiento que además suele estar asistido por pistones hidráulicos o resortes de gas para compensar el peso del sistema, mientras los bloqueos de seguridad garantizan que no pueda cerrarse accidentalmente durante el mantenimiento. Ese ángulo de apertura no es casual, se diseña específicamente para permitir un acceso profundo al motor, de modo que al bascular el frontal, el mecánico puede ver de inmediato el radiador, las tuberías de refrigeración, el turbo, el intercooler, las correas, la bomba de agua, la dirección asistida, el alternador, los sistemas eléctricos y cualquier posible fuga o desgaste. Sin piezas ocultas ni zonas inaccesibles,
Todo queda expuesto como si el camión se abriera en canal para mostrar su corazón mecánico. De ahí la ventaja práctica, porque mientras que en un coche es habitual tener que retirar protecciones, tapas y piezas intermedias para llegar a zonas críticas, en un camión basta con inclinar el frontal para disponer de un acceso directo y limpio. Una accesibilidad que reduce los tiempos de mantenimiento, facilita las reparaciones urgentes en carretera y permite que los conductores realicen inspecciones rápidas antes de comenzar la jornada, algo decisivo en un vehículo que vive de la fiabilidad, donde cada minuto ahorrado en una revisión cuenta. Imagina la escena: el conductor aparca al inicio del día, acciona el mecanismo y el frontal se inclina con suavidad gracias al sistema hidráulico, dejando el motor completamente expuesto, con tuberías gruesas, un ventilador enorme y correas perfectamente visibles. El mecánico coloca el seguro de bloqueo y se acerca con una linterna para revisar niveles, tensiones y posibles fugas, y en menos de un minuto tiene acceso a puntos que en otros vehículos requerirían desmontar paneles o componentes. Una muestra clara de que el diseño está pensado para trabajar, no solo para conducir. Esta apertura no solo es una cuestión técnica, sino también operativa, puesto que los conductores y mecánicos dependen de ella a diario para garantizar que el camión está en condiciones de afrontar largas distancias sin problemas. Es una herramienta que permite detectar fallos antes de que se agraven y reduce el riesgo de averías en plena ruta. Y aunque el diseño pueda parecer simple, su impacto en la seguridad y la eficiencia es enorme. Ahora que la cabina puede abrirse por completo y el motor queda a la vista en toda su extensión, surge la pregunta natural: ¿qué es lo que revisan realmente los conductores y los mecánicos cuando este coloso queda al descubierto? La respuesta no está en una lista cerrada, sino en una rutina que se repite cada día y que define la fiabilidad del camión. Con el motor expuesto, la mecánica deja de ser una caja opaca y se convierte en un conjunto visible, donde cada detalle puede delatar un problema antes de que se convierta en una avería seria. Para el conductor, la primera referencia es la inspección diaria, una práctica que no es opcional y forma parte del protocolo de seguridad. Con la cabina abierta, puede comprobar de un vistazo los niveles de aceite y refrigerante, buscando variaciones que indiquen consumos anormales o posibles fugas. Revisa también tuberías y conductos, especialmente los que trabajan en zonas calientes del motor y son más propensos a fallar. En ese repaso, las correas son otro punto crítico. Deben mantener la tensión adecuada y no presentar grietas ni desgaste. Junto a ellas, el radiador y el ventilador, piezas esenciales en un vehículo sometido a largas distancias, se inspeccionan para detectar obstrucciones o daños. Ahí es donde entra en juego el mantenimiento preventivo, la clave para que un camión funcione siempre al máximo rendimiento. Inclinar la cabina facilita la sustitución de filtros de aire gigantes, filtros de combustible y otros elementos que, por su tamaño, serían difíciles de extraer sin un acceso frontal completo. Permite verificar el estado de las poleas, inspeccionar el turbo y sus conexiones y limpiar zonas donde se acumula polvo o residuos que podrían afectar a la eficiencia térmica del motor. En definitiva, esta apertura convierte una operación compleja en un procedimiento rápido y seguro. Y cuando algo falla, este sistema de apertura marca una diferencia todavía mayor. Reparaciones que en un coche exigirían horas de desmontaje, en un camión pueden abordarse de forma directa, cambiar una cosa. Pero esta solución, tan común en estos camiones, no es la única existente. En otras regiones del mundo, especialmente en Europa, los fabricantes adoptan un enfoque completamente distinto. En lugar de abrir solo el frontal, la cabina entera se inclina como una pieza única sobre el motor. ¿Por qué en otros lugares del mundo no se abre solo el frontal, sino que la cabina completa se inclina como una pieza única sobre el motor? La respuesta tiene menos que ver con una preferencia técnica aislada y más con el contexto en el que estos camiones operan. Las condiciones de circulación, las normativas y la forma en la que se aprovecha el espacio influyen de manera decisiva en la arquitectura del vehículo. Los camiones europeos siguen el concepto cab-over, con la cabina situada directamente sobre el motor, una disposición que elimina el morro largo y responde a varios condicionantes prácticos.
En ese contexto, Europa impone límites estrictos de longitud y obliga a aprovechar cada centímetro disponible, de modo que colocar el motor por delante supondría perder espacio útil para la carga, a lo que se suman carreteras, ciudades y entornos industriales que exigen radios de giro más cerrados y vehículos compactos, lo que lleva a adelantar la cabina y ubicar el motor justo debajo, convirtiendo la basculación completa de la cabina en la forma más directa de acceder a él. Este diseño responde también a décadas de evolución, una evolución marcada por la necesidad de la industria europea de contar con vehículos capaces de moverse por calles estrechas, curvas cerradas y centros urbanos sin perder capacidad de carga. La arquitectura Cab-Over resolvió ese desafío, sacrificando el morro pero ganando espacio funcional y versatilidad. Lo verdaderamente decisivo, sin embargo, es cómo accede un mecánico a un motor situado literalmente bajo la cabina, y ahí entra en juego el sistema de basculación. La cabina se monta sobre un conjunto de bisagras frontales o pivotes estructurales que, asistidos por pistones hidráulicos o mecanismos equivalentes, permiten elevarla hacia adelante en cuestión de segundos, mientras los bloqueos de seguridad evitan cualquier cierre accidental durante el mantenimiento y protegen al mecánico mientras trabaja bajo la cabina levantada. De ese modo, una vez elevada el ángulo de apertura resulta amplio y el motor queda expuesto casi como si se hubiese retirado por completo la carrocería. Las ventajas son evidentes. El acceso al motor se realiza desde una posición elevada y con una visibilidad clara de inyectores, líneas de combustible, culatas y sistemas de admisión y escape, lo que hace que cualquier tarea que requiera profundidad, desde un ajuste mecánico hasta una reparación compleja, se vuelva más directa. Para los mecánicos europeos, esta solución es una herramienta indispensable que simplifica operaciones que, en otro diseño, obligarían a retirar paneles, piezas o incluso partes estructurales. Así se hace evidente la diferencia entre ambos mundos, mientras en los camiones de morro el acceso es frontal, en los europeos es vertical. Son dos soluciones técnicas distintas para el mismo problema: permitir que el motor, un componente crítico y voluminoso, pueda revisarse, mantenerse y repararse con rapidez y precisión. Pero esta accesibilidad no afecta solo al trabajo del mecánico, también influye en el día a día del conductor, en sus rutinas de inspección, en la seguridad con la que opera el vehículo y en la forma en que se relaciona con la máquina. ¿Cómo influye realmente este acceso, ya sea frontal o vertical, en la rutina diaria y en la seguridad de quienes viven en la carretera? Cada jornada empieza con una inspección cuidadosa. No es un gesto automático ni una comprobación superficial. Es el momento en el que el conductor verifica que todo está en condiciones antes de afrontar kilómetros de ruta. Al inclinar la cabina o abrir el frontal, el motor deja de ser una masa cerrada y se convierte en un conjunto visible y comprensible. Todo ese control forma parte del mantenimiento preventivo. La clave para que un camión... Para soportar esas condiciones, los turbos de camiones utilizan principalmente rodamientos hidrodinámicos, un sistema en el que el eje no se apoya directamente sobre metal, sino que flota sobre una fina película de aceite a presión. Esa película, del grosor de micras, es la encargada de mantener el eje centrado, reducir la fricción y disipar parte del calor generado por la rotación, convirtiéndose en el elemento clave que permite al turbo seguir funcionando bajo cargas extremas. El funcionamiento correcto del turbo depende por completo de esa película de aceite. La presión debe mantenerse dentro de un rango muy preciso. Si es demasiado baja, el eje pierde su colchón y entra en contacto directo con las paredes del rodamiento, generando fricción instantánea. Si es demasiado alta, puede causar problemas de estanqueidad y afectar al equilibrio interno del sistema. El aceite no solo lubrica, también refrigera, estabiliza el eje y evita la deformación por calor. Bajo esas mismas condiciones térmicas aparece uno de los riesgos más comunes en los turbos: la carbonización del aceite, un fenómeno conocido como coking. Cuando el aceite permanece demasiado tiempo expuesto a calor extremo, especialmente después de ciclos largos a plena carga, puede descomponerse y formar depósitos duros en los conductos de lubricación. Estos residuos reducen el flujo de aceite hacia el eje y los rodamientos, creando un círculo vicioso donde la lubricación disminuye, la fricción aumenta, el calor se intensifica y la carbonización se acelera.
Si no se controla, el turbo puede empezar a degradarse desde dentro, sin que el conductor note síntomas inmediatos. El escenario más crítico ocurre cuando la lubricación falla incluso durante un solo segundo. En ese instante, el eje deja de flotar sobre la película de aceite y roza directamente contra el metal. La fricción se multiplica, la temperatura aumenta de golpe y los rodamientos pueden deformarse o romperse. El eje pierde su alineación, los álabes pueden rozar con la carcasa y el turbo se destruye casi al instante. De hecho, muchas averías graves del turbo se originan en episodios extremadamente breves de falta de lubricación. Para evitar este tipo de fallos, los motores modernos incorporan varios mecanismos de protección, sensores que vigilan la presión y temperatura del aceite, líneas dedicadas de lubricación hacia el turbo, restrictores calibrados para garantizar el caudal correcto y sistemas de retorno diseñados para evitar acumulaciones que puedan perjudicar el flujo. El control electrónico del motor también puede reducir la carga del turbo si detecta condiciones anómalas de lubricación o temperatura. A pesar de todas estas medidas, el turbo sigue siendo un componente delicado trabajando en condiciones extremas. Y cuando algo empieza a fallar, ya sea por lubricación insuficiente, entrada de objetos extraños o exceso térmico, la degradación puede ser rápida, ruidosa y costosa. Con un sistema tan delicado trabajando a tanta velocidad, ¿qué sucede realmente cuando un turbo empieza a fallar y por qué algunas averías pueden destruirlo por completo en segundos? En el momento en que ese equilibrio se rompe, todo el conjunto empieza a reaccionar de forma inmediata. La turbina, el compresor, el eje y los rodamientos dependen unos de otros, y basta un solo parámetro fuera de rango para desencadenar una reacción en cadena que el motor no puede compensar. La causa más común de fallo en un turbo de camión es la falta de lubricación. Si la presión de aceite cae o si el flujo se obstruye, el eje deja de flotar sobre la película lubricante y entra en contacto directo con los rodamientos. Ese contacto genera calor instantáneo, deformación y pérdida de alineación, y a partir de ahí, la integridad del turbo se compromete en cuestión de segundos. Dentro de ese mismo escenario aparece otra amenaza habitual, la carbonización del aceite, conocida como coking, donde los depósitos endurecidos taponan los conductos de lubricación y reducen el caudal de aceite hasta niveles peligrosos, especialmente en motores sometidos a muchas horas de carga elevada. Otra fuente de fallos es la entrada de objetos extraños, pequeñas partículas procedentes de un filtro de aire dañado, restos metálicos o incluso residuos aspirados en condiciones extremas que pueden impactar en la rueda del compresor. A las velocidades a las que gira un turbo, un fragmento diminuto es suficiente para desequilibrar el rotor, doblar un álabe o provocar vibraciones irrecuperables, y en el lado de la turbina los objetos arrastrados por el escape pueden desgastar o fracturar los álabes con la misma rapidez. El exceso térmico sostenido es otro enemigo natural del turbo. Un camión que trabaja largas horas subiendo pendientes, arrastrando cargas pesadas o sometido a ciclos intensos de aceleración genera temperaturas muy altas en la turbina. Si la refrigeración y la lubricación no son suficientes, los materiales se dilatan más de lo previsto, los rodamientos pierden tolerancias y el eje puede deformarse debido al calor. Todo esto afecta al equilibrio del conjunto y acelera el desgaste interno. Los síntomas de que un turbo está fallando suelen ser claros. Un silbido agudo que antes no existía puede indicar una fuga o un desequilibrio. Una pérdida repentina de potencia revela que el compresor no está generando la presión esperada. El humo del escape también es un indicador. El humo azul señala que el turbo está dejando pasar aceite hacia la admisión. El humo negro indica una combustión deficiente por falta de aire. Sonidos metálicos procedentes del turbo son señales críticas. Significan que el compresor o la turbina están rozando contra la carcasa, preludio de un fallo inminente. Hablar de que un turbo explota puede parecer exagerado, pero el término describe de forma intuitiva lo que ocurre cuando el sistema se destruye de manera súbita. Un turbo no explota como un artefacto, pero sí puede sufrir una rotura interna violenta. Si el eje se parte o se dobla, los álabes pueden golpear la carcasa con una fuerza enorme. La rotación a decenas de miles de revoluciones por minuto convierte cualquier fragmento suelto en un proyectil interno. La carcasa suele contener estos fragmentos, pero la destrucción del turbo es total. En los peores casos, parte de los restos pueden entrar en la admisión y alcanzar el motor, produciendo daños graves y costosos.
Los turbos de camión sufren más que los de coche por varias razones. Su masa rotatoria es mayor, las temperaturas que soportan son más altas, los ciclos de trabajo duran horas en lugar de minutos y los aceites están sometidos a estrés continuo. A pesar de ello, los turbos modernos cuentan con sistemas de autoprotección. El control electrónico puede limitar la presión si detecta parámetros anómalos. El VGE te puede modificar la geometría para reducir la carga, y los sensores supervisan la presión y la temperatura del aceite. En un turbo que gira a velocidades extremas, el margen entre funcionar perfectamente y fallar de forma destructiva es sorprendentemente pequeño, y entender estos síntomas permite comprender el valor que tiene cada componente del sistema. Después de ver cómo un turbo puede pasar de operar con precisión absoluta a fallar en cuestión de segundos, resulta más claro entender la complejidad real de este sistema. Lo que a simple vista parece una carcasa metálica unida al escape es, en realidad, uno de los conjuntos más exigentes y sofisticados que trabajan dentro de un camión pesado. Y todo lo que hemos analizado, desde la energía de los gases hasta la fragilidad de los rodamientos, forma parte de un mismo mecanismo diseñado para transformar calor y presión en fuerza útil. El turbo es, en esencia, un dispositivo que aprovecha energía desperdiciada. Convierte el calor y la velocidad del escape en un flujo de aire comprimido que alimenta al motor con mayor densidad. Esa idea, aparentemente simple, requiere una infraestructura precisa. Una turbina capaz de soportar temperaturas extremas, un compresor optimizado para generar presión estable y un eje que transmite movimiento a velocidades imposibles para prácticamente cualquier otro componente mecánico del motor. A este proceso se suma el control de presión, que mantiene al turbo en su rango de funcionamiento seguro incluso cuando el motor cambia de carga o de régimen. El wastegate, la válvula de alivio y la geometría variable trabajan juntas para que la presión nunca supere los límites del motor. Paralelamente, el intercooler reduce la temperatura del aire comprimido, asegurando que llegue frío y denso a los cilindros. Es un equilibrio térmico, mecánico y dinámico que se mantiene cientos de veces por minuto mientras el camión avanza. Y en el centro de todo se encuentra el componente más delicado, el eje y sus rodamientos. Una película de aceite de apenas micras mantiene el sistema suspendido y estable. Si esa lubricación falla incluso durante un instante, el turbo puede pasar de funcionar perfectamente a quedar destruido por completo. Por eso comprender sus fallos no es sensacionalismo, es entender hasta qué punto este sistema exige precisión para operar con la regularidad que demanda un motor de camión. Al final, lo que este recorrido muestra es que el turbo no es un accesorio ni un añadido opcional, es la pieza que permite que un camión pesado pueda mover decenas de toneladas, mantener velocidad en carreteras exigentes y ofrecer un rendimiento eficiente sin disparar consumos. Es una obra de ingeniería que combina termodinámica, materiales avanzados, mecánica de precisión y control electrónico. Su fiabilidad es el resultado de décadas de evolución y perfeccionamiento. Si quieres seguir descubriendo cómo funcionan las máquinas que mueven el mundo y entender la ingeniería detrás de cada una, puedes suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Hay todavía muchos sistemas igual de fascinantes que merecen ser analizados con este nivel de profundidad. Gracias por acompañarnos.